Bueno, vamos, dale. Bueno. Hola, buenas noches. Bueno, soy Lucas Tomat y muchos me conocen, residente de cirugía. Bienvenido al Ateneo Interdisciplinario del Servicio de Cirugía. Vamos a presentar un caso de un paciente masculino de 40 años de edad que ingresa por guardia, derivado de consultorio externo por presentar 4 episodios de hematequesia en 24 horas de evolución, acompañado de coágulo y astenia. Antecedentes patológicos del paciente: un episodio similar que tuvo a los 18 años, sin otros antecedentes que llamen la atención. Antecedentes quirúrgicos lo negaba, no tomaba ninguna medicación y sin antecedentes de alergia. Dato importante para recalcar: es un paciente de 40 años que consultaba con la madre, y cuando se le interrogaba al hombre, la madre contestaba por él. Signos vitales normales del paciente: un poco taquicárdico de 100, lúcido, vigil, orientado en tiempo y espacio, abdomen blando, depresible, indoloro, sin defensa, ruido hidroaéreo positivo. Se le hace examen anal en una hemorroide en hora 5 sin signo de sangrado. Conducta del médico de guardia, que veo que están conectados. ¿Cuál sería el paso a seguir de un paciente estable hemodinámicamente que consulta por esta hematoquesia? Alguien que... ¿Cómo ha andado, Jorge? Conteste, Sí. Dale. Dale. Uh-huh. Muy bien. Normales, sin particularidades. Ajá. Claro. Perfecto. ¿Alguno tiene otra opinión? ¿Quiere aportar algo? ¿No? Bueno, el paciente, como dijo el doctor Pérez, hay que pedirle un laboratorio. En el laboratorio lo único que encontramos: una hemoglobina de 11,5, un hematocrito de 33, coagulación normal. Tenemos entonces un paciente, primera consulta por guardia, laboratorio dentro de todo normal, hemodinámicamente estable también. ¿Qué diagnósticos diferenciales sospechan, doctor Carrizo? Hemorroides, fisuras, puede ser por la edad. Perfecto, ¿qué más? ¿Pólipos? Sí, está la doctora Alba también. Bueno, los diagnósticos. Sí. Diagnósticos diferenciales que podemos encontrar: Hay un montón. enfermedad diverticular, pólipos, Sí, cáncer de diverticular, mama. pólipo, una angiodisplasia. Muy bien. Fisura anal, colitis isquémica, colitis infecciosa, angiodisplasia, colitis inflamatoria, enfermedad de Crohn, diverticulitos yeyunales. Un segundo. Ahí se arregló.
Dale, Lucas, ya está. Dale. ¿Me escuchan ahí? Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, lo que dijeron ahí los doctores, junto con colitis inflamatorio que faltaba, úlceras entéricas por Aines, enfermedad de Crohn, divertículos yeyunales, fístula enteroaórtica, hemobilia y algún posquirúrgico. Los posquirúrgicos siempre tenerlo en cuenta en la anamnesis. Perdón, Lucas, perdón. Sí. Vamos a aprovechar que está el doctor Miguel. Marcos, con esa edad, ¿vos qué es lo primero que pensarías en un paciente de esto? O Ceci, Alba, si quieren. En el caso de pediatría, te puedo hablar yo, Bueno. si vos pensás de que tiene una hemoglobina normal, el paciente no tiene dolor, no tiene ningún otro síntoma, podrías pensar en un pólipo o una fisura anal en caso de que sea constipado. Eso es Bien. más común en pediatría. Bien. De enfermedad inflamatoria no tiene ningún otro síntoma más que el sangrado, no se veía otra Perfecto. cosa, pero ahí es Perfecto. medio raro de pensar. Eso es lo que le preguntaba, dolor abdominal nunca tuvo tampoco. No, Nunca tuvo. no. ¿Y vos, Marcos, qué pensás? Y un poco es importante el interrogatorio de cómo es el sangrado, ¿bien? Cuando vos hablas de hematoquesia, habla de varios tipos de sangrado, ¿bien? Una cosa es la proctorragia, otra cosa es la enterorragia, ¿bien? Cuando uno habla de enterorragia, describe materia fecal, sangre mezclada con materia fecal, con coágulos, y bueno, uno hace diagnóstico probable que la hemorragia viene más arriba de lo que es el canal anal, ¿no? Que ahí ustedes escribieron varios diagnósticos, hemorroides, fisuras y otras lesiones a nivel rectal. Ya si es una proctorragia, uno se orienta más a la parte distal. Si bien una proctorragia, un sangrado rojo puede venir más arriba, pero esos son sangrados más severos y el estado del paciente es distinto al que vino. ¿Bien? Bien. Y dentro de diagnósticos, uno, si empieza a imaginar de dónde viene el origen del sangrado, bien, de acuerdo a este interrogatorio, uno puede jugar con los diagnósticos, ¿no? Ustedes mencionaron varios, ¿no? Diagnósticos. De acuerdo a la edad, bien, uno puede hacer ciertas presunciones diagnósticas, ¿no? Y que van en más frecuencia que en otros. Si esto es una enterorragia, un sangrado más alto, uno piensa en las úlceras como diagnóstico probable a confirmar o a descartar. Después, si no hay úlceras, empieza el tema antiinflamatorios que no lo tiene este paciente, ¿bien? Divertículo es poco frecuente. Bueno, la angiodisplasia tiene un rol más de la gente más grande, pero bueno, es un diagnóstico a pensar. Después vienen los pólipos, como lesiones sangrantes, que también empieza a jugar un rol. Y después mencionan otros diagnósticos que hay que pensarlo. A los 18 años tuvo un sangrado, eso llama la atención, ¿bien? ¿Por qué volvió a repetir un sangrado de las mismas características? Un pólipo ahí toma una importancia, las enfermedades de Meckel y todas esas cosas toman importancia. Otra cosa sería un paciente más añoso. Los diagnósticos ya empiezan a cambiar, así hablaban de ti, de colitis isquémica, actínica, bueno, ya es más de los viejos, y la enfermedad inflamatoria para tener en cuenta les faltan otras cosas, ¿no? Bueno, bárbaro. Digamos, Lucas. Gracias. Paciente que sospechamos todos los diagnósticos diferenciales, que nos relacionamos a la edad, como dijo el doctor, que le hacemos una buena anamnesis. ¿Qué hacemos con este paciente? Lo internamos, control por cirugía por consultorio externo, llamamos a la gastroenterología, colonoscopía por ambulatorio, o hacemos un examen anal bajo anestesia, obviamente lo vamos a tener que internar. ¿Qué harían los doctores? Colonoscopía ambulatoria le haría yo. Colonoscopía ambulatoria. ¿Alguno le haría
Muy bien. Perfecto. La doctora Barrio no le funciona el micrófono, pero es que internan los pacientes con hematocrisias que tienen inestabilidad hemodinámica. Perfecto. ¿Y este paciente tiene algo de inestabilidad? ¿Estaba taquicárdico? Aparte, refería que ya había tenido episodios anteriores. Me parece que la conducta sería internarlo y observarlo, por lo menos entre 24 y 48 horas, a ver cómo va evolucionando. A ver si vuelve a repetir el cuadro o no. Sobre todo, bueno, como lo que dice la doctora Barrio también. Muy bien. Este paciente es internado por médico de guardia y es valorado por el servicio de cirugía general. Se le solicita una colonoscopía, se habla con el servicio de gastroenterología también, y se le pide una colonoscopía. La colonoscopía sin evidencia de sangrado, el informe, dice que en ciego se encuentra cuadro melénico y se hace una veda, la cual es normal. Paciente con rectorragia, signos vitales normales, ahora se normalizan, ya no están más con esa taquicardia. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría el servicio de clínicas médicas? ¿Puedo hacer un aporte ahí antes? Sí. Que veo que hay varios médicos de guardia, médicos internistas, yo creo que está bueno hacerlo un poco en línea de lo que decía la doctora Barrio recién. Uno, cuando entra en hemorragia digestiva, uno en la guardia o en la internación hace los scores pronósticos de la hemorragia digestiva, bien, que hay 2 o 3, uno puede predecir cuál va a ser el pronóstico de sangrado y descompensación del paciente y el apuro que nosotros tengamos que hacer los estudios, ¿no? Porque es importante cuando nosotros nos piden la endoscopía, ¿bien? Si nos van a pedir que la hagamos dentro de las 12 horas, dentro de las 24 horas, y eso está bueno también ir pensándolo de una manera. Así mirándolo rápidamente por los scores estos que yo les mencionaba, es un paciente que nos da tiempo para estudiarlo. Y bueno, si uno piensa que el sangrado es alto, empieza a poner endoscopía alta, si el sangrado es bajo, como le dije recién, muchas veces podemos tener un sangrado rojo de proctorragia y demás, si uno empieza a poner endoscopía alta. Eso quería aportar nada más. La doc Barrios ahí comenta que ella pediría de las opciones, elegiría una angiotac. O sea, hasta ahora tenemos un paciente con las dos endoscopías alta y baja normales. Vamos. Exacto. Digamos. Como dice la doctora... Ahí, ¿puedo hacer otro aporte? Sí. Volviendo al razonamiento, que también es importante verlo hasta acá del paciente, ¿bien? Porque una cosa es que el paciente que esté con una hemorragia activa, ¿bien? Y que esté un paciente con una hemorragia no activa, ¿bien? Una cosa es activa en paciente inestable, otra cosa es un paciente con una hemorragia activa con paciente estable. Porque uno ahí tiene que analizar y decidir de acuerdo a la disponibilidad que tenga en el medio de uno que está trabajando, qué estudio va a hacer, ¿no? Y me parece que acá es el punto de poner en juego todos los métodos diagnósticos que tenemos, ¿bien? Una cosa importante para que ustedes tengan en cuenta, una hemorragia digestiva alta y baja, negativa, que no se encuentra lesión, es importante que ustedes vean que esos estudios hayan sido completos, haya estado bien preparado el paciente, ¿bien? Y se haya podido estudiar, por ejemplo, la colonoscopia, todo el colon y el hilo, ¿no? Eso es importante. Muchas veces
uno entra ahí sangrados y uno no puede determinar otra causa, o sea, no puede descartar que haya un sangrado en lo que estamos haciendo en los estudios, y uno tiene que considerar que hay un 26% de probabilidad de obviar una lesión cuando los estudios no son completos y son de calidad. ¿Bien? Entonces, ahora se trata de un paciente que está estable, ¿bien? Que ha tenido una hemorragia que aparentemente paró, entonces el rendimiento de los estudios que vamos a pedir puede variar, ¿bien? Si yo pienso que el paciente no está con un sangrado activo y pido una angiotomografía, ¿qué puedo esperar de la angiotomografía? Que no me va a mostrar un sangrado activo y por ahí puedo tener la suerte de que me muestre una malformación vascular que puedo hasta pensar que no es la causa del sangrado. ¿Bien? Y después entran en juego otras cosas como la cápsula, el intestino delgado, entra en juego la enteroscopía si nosotros la tenemos, entra en juego una tomografía con enterotomografía que nos puede permitir si una pared engrosada y demás. Entonces, bueno, son todas cosas que podemos pedir. La angiotac, si está con un sangrado activo, nos va a dar un buen rendimiento. Si no está con un sangrado activo, no. Después entra en juego también el centellograma, que depende la intensidad del sangrado, que me permita hacer el diagnóstico. Y si quieren, después lo podemos discutir eso, todos estos métodos de diagnóstico. Perdón por la extensión. No, está bien. Bárbaro. Bueno, se le solicita una angiotomografía, no hay evidencia de sangrado activo, presenta imagen subjetiva de adenoma de próstata como un único hallazgo patológico. Se le solicita el laboratorio de control, hemoglobina de 10,3, hematocrito de 30. Pregunta para el servicio de clínica médica. ¿Qué valores de laboratorio orientan la etiología de anemia? O sea, ¿a este paciente le hubiesen pedido algún otro valor? Doctor Catamuscay. ¿Algún otro que, Lucas? No entendí. ¿Alguna hemoglobina? ¿Hubieses pedido ferritina? ¿Algún otro No, pero no tiene perfil de microcítico, tiene normocrómico, por el contrario está casi para 100, o sea, macrocítico, que no sería de pérdidas eso. Perfecto. No sé si lo habrán transfundido, no creo porque tenía 11 y ahora tenía 33 y ahora 30, pero todavía no pero está no es un perfil de hemólisis, no es un perfil de pérdidas. Perfecto. ¿Y cada cuánto le pedirían ustedes un laboratorio a este paciente que tiene episodio de rectorragia en la internación día por medio? Doctor Catamuscay. Pero habría que ver el cuadro, si sigue siendo hipotensión, si la proctorragia es muy abundante. No, normal, totalmente normal. Cambió el hábito. Normal. Porque dejarlo internado para hacerle hemograma, como que no. Doctor Carrizo, ahí se escuchó que... Sí, no, como dice el doctor Catamuscay, la pregunta, bueno, no sé si sería esa, pero bueno, la cuestión es que un paciente que está con rectorragia o proctorragia lo hace en forma intermitente, y bueno, la idea sería, como habló el doctor Marcos Miguel, que tratar de llegar a un diagnóstico, y bueno, mientras que el paciente esté estable, por lo menos nos permite seguir estudiándolo. El laboratorio es indispensable si el paciente se pone hemodinámicamente inestable. Se puede hacer de acuerdo, uno lo va viendo al paciente, si está taquicárdico, si está hipotenso, eso depende de la clínica del paciente, pero son pequeños episodios de sangrado, si son muchos los sangrados, eso depende, no es que vamos a pedirle por pedirle, sino hay que ver la clínica primero y bueno, y ver si en algún momento va a necesitar una transfusión. Pero me parece lo más importante acá, que el paciente siempre se mantiene estable por lo menos, que nos está permitiendo estudiarlo, digamos. Muy bien. Bueno, este paciente
signos vitales normales. El familiar se lo quería llevar y ir por consultorio externo. Se le otorga alta sanatorial con indicaciones médicas y control por consultorio externo. Paciente reingresa por guardia al mes por presentar rectorragia de 48 horas de evolución acompañado de dolor abdominal y síncope. Al examen físico, 160, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria de 20. Orientado en tiempo y espacio y persona, piel y escleras pálidas, semihúmedas. Buena mecánica ventilatoria, abdomen simétrico, blando, sin particularidades. El examen anal se observa de nuevo la hemorroides externa en hora 5, sin estigma de sangrados. Ahí que estoy viendo al médico de guardia, ¿qué harían ustedes? Un paciente que le llega a la consulta. Y vuelve otra vez con criterios de hacerle estudios, que está taquicárdico, tendente a la hipotensión, aunque no tenga evidencia de sangrado, habrá que estudiar si sigue perdiendo un mes después. No sé si en ese mes le habrán hecho algún otro estudio o no, pero habría que ver. No se hizo ningún estudio, nunca fue a la consulta por externo, porque nunca más tuvo síntomas. Pero ahora ingresa supuestamente por una rectorragia de 48 horas de evolución. Y sí, obvio que hay que internarlo. Perfecto. ¿Y qué más? Y empezar de cero de nuevo. Como a estudiarlo, claro, laboratorios, y empezar a pensar en otros diagnósticos que se nos hayan escapado, que esté entre el intestino, la segunda porción del intestino y el ilio, digamos, buscar una patología ahí, me parece a mí, porque si ya hemos hecho la endoscopia digestiva alta y la baja y no hay nada, habría que buscar ahí por ese lado, que seguramente puede tener algo. Una angiodisplasia, no sé, un divertículo, no sé, algo puede tener en esa zona y que esté sangrante y que no hayamos pasado por alto. Una pregunta. La doctora López y la doctora Seco también opinan en internarlo y pedir laboratorio, estabilizarlo. Igual que la doctora Barrios dice repetir el estudio de endoscopía. Una pregunta. Sí. ¿Se hizo algún tipo de indagación sobre hábitos del paciente? ¿Alguna conducta? Porque la verdad que, bueno, ahora Era un paciente que no tomaba analgésico, vida sedentaria, trabajaba en oficina, sin algún otro tipo de antecedentes patológicos ni quirúrgicos. ¿Y se hizo alguna, a ver, ya sé que esto por ahí no va hacia lo agudo, pero alguna interconsulta, o por lo menos desde la parte de ustedes como médicos, a la parte de psicología, el servicio de psicología, para ver si ellos podrían aportar de qué indagar en el paciente pensando en otras, porque me llama mucho la atención esta cuestión, bueno, lo de la mamá, esta cuestión que no habla, este hombre no habla, o sea que hay algo más, ahí. Y no sé, se me ocurrió la parte de psicología, a ver si se podía encarar, hacerle preguntas a este paciente buscando alguna situación o alguna conducta que pueda tener y que pueda llevar a que tenga este tipo de sangrado. No, Doc, perdón que opine Doc Santucho por ahí. Nosotros hacemos hincapié o comentamos el tema de la presión familiar para entrar un poquito en el caso y justificar por ahí por qué se pidió un estudio antes que otro. Pero el paciente no es que no hablaba ni tenía ninguna deficiencia, solo que son esas madres controladoras, porque un paciente de 44 años, casado, con hijos, o sea, él respondía, pero la madre es de esas madres que estaba en la habitación, que te contestaba por el hijo, súper demandante, que quería el alta, que quería volver. Solo lo pusimos por eso, pero no es que hayamos pensado en algo psicológico o haga el caso. Perfecto. Gracias. Dale. Paciente que recibimos en el laboratorio a la hora.
tenemos una hemoglobina ya de 6,9, un hematocrito de 20, volumen corpuscular medio de 92, coagulograma normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Transfundimos, laparotomía exploradora, TAC con contraste, repetimos la angio-TAC, repetimos la colonoscopía. Sí. No se le pidió. No se le pidió. Doc, ¿y le pedirías algún, además de fibrinógeno, algún otro valor? ¿Te interesaría? En el chat la Doc Barrio aporta de que ella transfundiría y repetiría angio-TAC y pregunta cómo está hemodinámicamente. La Doc Seco también ella pedía una colonoscopía o una angio-TAC y la mayoría está de acuerdo con pasar una unidad de sangre. La Doc Seco añade que haría un examen anal. Ella toma esa opción. Bueno, Lucas, dale, ¿qué hicimos? Al paciente se le realiza 2 transfusiones de unidad de glóbulos rojos, se le hace un examen anal bajo anestesia una vez que estuvo compensado, donde las hemorroides externas únicas, no sangrantes, sin otro hallazgo patológico, se solicita el nuevo laboratorio. Para aclarar, no se hace hemorroidectomía por falta de criterio y el laboratorio es post-transfusional. Se recibe nuevamente el laboratorio, encontramos una hemoglobina de 5,3, el hematocrito de 16. Signos vitales, 65-40, DTA, 36 de temperatura, frecuencia cardíaca, bien taquicárdico, 110. Frecuencia respiratoria de 21. ¿El paciente cómo está ahora? Doctor Carrizo. Y Lucas, plaquetas no le pidieron por casualidad. No se le pidió plaqueta tampoco. Porque veo que también están bajando los leucocitos, es como visitopénico ahora, más que solo anémico. No se le pidió plaqueta y no se le pidió otro valor. Lo que llama la atención es la caída tan grande. ¿Y clínicamente seguía perdiendo mucho? Clínicamente sí. Ya estaba hipotenso, el paciente ya estaba hemodinámicamente inestable. No, pero seguía sangrando, lo que yo pregunto. Sí, iba de cuerpo con sangre. ¿Y mucho? Mucho. Lo que llama la atención más allá de que esté sangrando mucho es la caída tan grande del hematocrito y la hemoglobina. Después de un mes y con un solo evento o por lo menos ese evento de 48 horas, apareciera como que el sangrado no se está exteriorizando, ¿no? Exacto. Ahí leo los comentarios de Emanuel Álvarez que dice, solicita valoración por terapia. Este paciente está en shock. Estamos dentro de los shock, podemos encontrar un shock hipovolémico.
¿Qué se hace? Se solicita valoración por el servicio de unidad de terapia intensiva, quien decide traslado a UTI por shock hipovolémico. Exacto. Muy bien. También. Muy bien. En contexto de este caso clínico... ¿Puedo opinar? Sí. No, ahí es el escenario que no desea nunca en un paciente joven que está con un sangrado activo y está inestable. Lo que plantean ustedes ahí de hablar con terapia intensiva es fundamental. Y acá se plantean los estudios a seguir, que ahí sí tenemos que ser enérgicos en hacerlos. Y ahí es el rol de la angiotac, ¿bien? Que uno piensa que está sangrando y le podemos dar el rédito, ¿bien? Y si la angiotac nos marca el sitio, ¿bien? Tenemos que haber hablado también a nuestro hemodinamista para hacer la angiografía mesentérica, porque hay un tratamiento embólico de la misma, ¿no? Hay que tener en cuenta que los hemodinamistas nuestros están muy avesados en las coronarias, pero no es sencillo la angiografía mesentérica. Si este paciente no anda bien y no se lo puede estabilizar, bien, viene el segundo paso, que es intervenirlo quirúrgicamente, y ustedes hablan de la aparatomía, bien. Y ahí es la utilidad del endoscopista que participa haciendo una enteroscopía intraquirúrgica. Si al paciente se lo puede estabilizar, bien, y la angiotac es negativa, bueno, volvemos a seguir teniendo un problema porque tenemos que hacer un diagnóstico de dónde está sangrando. Si uno hace hincapié en endoscopías previas, y como dijimos la otra vez, son de buena calidad, bueno, hasta se puede volver a repetir las endoscopías cuando el paciente se haya estabilizado, ¿bien? Para ver si nos perdimos una lesión en la endoscopía o en la colonoscopía. Si eso vuelve a ser normal, bueno, ahí lo tenemos localizado en el intestino delgado, y ahí tenemos que buscar qué tenemos para estudiar el intestino delgado. ¿Bien? ¿Y qué otro estudio vamos a hacer si la angiotac es negativa? Perfecto. Bueno, en contexto de este caso clínico encontramos este estudio de corte, publicado en 2017, y este review del 2020, Lower Gastrointestinal Bleeding, que lo que usan son criterios de bleed, que lo que evalúa la memotecnia bleed, que evalúa el tipo de sangrado, presión arterial sistólica baja, tiempo de protrombina elevado, estado mental errático y enfermedad comorbida inestable. Con cualquiera ellos lo que hacen es tomar cualquier criterio, y si tiene esto más un tipo de sangrado acompañados de síncope, el paciente pasaba a UCI o a UTI directamente. Yo estuve hablando con el doctor Jorge Pérez y me dice que no se usa esto, pero en otros países sí. Para hablar un poco de hemorragia digestiva baja, hablamos que es todo tipo de sangrado que provenga de una lesión distal del ángulo de Treitz, ya sea ano, recto, colon, ciego o ilion terminal. Afecta siempre a individuos de edad avanzada generalmente y cede espontáneamente. La prevalencia de hemorragia digestiva baja ha aumentado marcadamente en los últimos años, siendo la causa más frecuente de hemorragia digestiva por encima de la hemorragia digestiva alta. Dentro de la etiología tenemos la fisura anal, hemorroides, origen diverticular, angiodisplasia, pospolipectomía, cáncer de colon y de recto, isquemia intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal y colitis infecciosa.
siendo la causa más frecuente la fisura anal y la hemorroide. Las demás son causa de ingreso hospitalario. Y por último tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis infecciosa, siempre en pacientes jóvenes, hay que pensarlo. Clínica. Paciente se va a encontrar con una rectorragia, que es la sangre de color rojo vivo que recubre las heces y generalmente se descubre al limpiarse con papel higiénico. El paciente va a referir que se encuentra manchado con sangre. Vamos a encontrar hematoquesia, que es sangre de color rojo oscuro mezclada con las heces o no. Ya esto es una hemorragia digestiva baja de origen no tan distal. Melena, que son heces negras, siempre pensar en una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, en pacientes con alguna patología, ya sea del colon proximal o de la parte proximal de lo que es el intestino delgado, hay que pensarlo. Palidez mucocutánea, astenia, fatiga, disnea, anemia, como en este caso de este paciente, alteración de signos vitales, incluso síncope y shock. Manejo. Siempre hacer una anamnesis completa. Preguntar el uso de AINES, antiagregantes, anticoagulantes, síntomas anales. Preguntar al paciente si tuvo dolor dolor abdominal en el último tiempo, síndrome tóxico, cambio en el hábito del ritmo intestinal. Evaluar siempre el estado hemodinámico como hicimos con el paciente. Siempre una hemorragia grave es cuando el paciente tiene la presión arterial sistólica menor a 100, frecuencia cardíaca mayor a 100, síncope que no se explica otra causa, hemoglobina menor a 9, descenso de la hemoglobina mayor a 2 en un paciente con una anemia ya sea crónica. Examen abdominal, siempre palpar todo el abdomen, buscar la presencia de masas. Un paciente que te viene con antecedentes de divertículo, que te viene con dolor abdominal de hace varios días en fosa ilíaca izquierda y pensar en una diverticulitis. Ahora, paciente te refiere pérdida de peso, una masa, vuelve a hacer el examen físico abdominal, se palpa una masa, pensar en un tumor. Exploración anal y tacto rectal, siempre hacerlo. ¿Cómo continuamos? Tenemos un paciente con una hemorragia digestiva baja autolimitada, paciente estable, con enfermedad anal evidente, resto hemático en el tacto rectal. Puede ser dado de alta, iniciando tratamiento tópico, si es preciso, si es necesario. Se individualiza la necesidad de colonoscopía o laboratorio por ambulatorio. Ahora, tenemos un paciente con una hemorragia digestiva baja continua, no grave. Al paciente lo internamos. Canalizamos con vía periférica y pedimos el laboratorio urgente. En función a los resultados, vemos si hacemos angiotomografía y o colonoscopía. Paciente con hemorragia digestiva baja grave. Internamos. Colocamos 2 vías periféricas para iniciar reposición de volemia urgente. Siempre voy, como dijo el doctor Pérez, haciendo el ABCDE. Pedimos laboratorio. Se recomienda una endoscopía digestiva alta, como siempre, primera exploración diagnóstica tras la reanimación hemodinámica. Hacer angiotac en la exploración de elección de una hemorragia digestiva baja activa con el paciente inestable. Si no es posible, realizar una endoscopía alta. O si en el caso, como dijo el doctor, si la endoscopía alta es normal. Si buscamos trabajo científico de colonoscopía en hemorragia digestiva baja, podemos encontrar estos 2 artículos que son review del 2020, entre otros, ¿qué conclusión llegan? La colonoscopía, mejor relación costo-efectividad, mayor sensibilidad, tratamiento hemostático. Demuestra que la colonoscopía temprana dentro de las primeras 24 horas no proporciona un beneficio en comparación con la colonoscopía electiva en los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva baja. El sangrado adicional
tendía a ser mayor en los pacientes con colonoscopía temprana. La cirugía siempre se debe considerar si todo esto falla. Es importante localizar el origen del sangrado antes de una resección quirúrgica para evitar persistencia de hemorragia de una lesión no resecada. Ahora vamos a hablar más detallado sobre eso. Esta es una buena pregunta para hacerle a los cardiólogos. En función al riesgo de trombosis tromboembolítico, la gravedad de la hemorragia se deberá suspender o no la anticoagulación o antiagregación. La pregunta es, un paciente cardiópata que tuvo antecedente de trombosis, ¿le suspenden los anticoagulantes o no le suspenden? Y en este caso me parece que sí, doctor. Yo creo que es una conducta a seguir junto con el equipo de cirujanos, pero en el caso de riesgos-beneficios, si estamos hablando de este paciente, sí, suspender. No, en general. Este paciente no tenía ningún antecedente patológico, pero a veces viene un paciente que te dice, tuvo un TEP la semana pasada o hace 2 semanas, está tomando con toda, mucha medicación, anticoagulación, antiagregación, y viene con una hemorragia digestiva baja. Ha pasado en la U con muchas interconsultas que los pacientes comienzan. Sí, perdón, Lucas. Lo más frecuente es el paciente con la FA crónica, que ustedes lo tienen anticoagulado o antiagregado, ¿no? Claro. O el paciente coronario. ¿Usan algún tipo de score, algo? Lo que hacemos generalmente es suspender la antiagregación y siempre hacer un puente con heparina de bajo peso molecular y después volver a los antivitamina K o los nuevos anticoagulantes. Perfecto. Bueno, este es un cuadro que después lo vamos a subir a los residentes y a los médicos de guardia, el manejo de la hemorragia digestiva baja. Continuando con el caso clínico, paciente cursando internación en UTI, continúa con melena, con múltiples transfusiones, se solicita el nuevo laboratorio control. Se solicita endocápsula digestiva diagnóstica programada. Laboratorio control, 8,5 de hemoglobina, hematocrito de 24. Se recibe el informe de la endocápsula digestiva. Tenemos úlcera duodenal sin otro hallazgo patológico y sin estigma de sangrado activo. Paciente mejora hemodinámicamente, médicos de UTI deciden pasarlo a piso y necesitaban la cama. Se solicita nuevo laboratorio, 8,8, hematocrito de 24. Doctor Pérez o alguno del servicio de UTI, si aportaría algo. Bueno, vuelve al piso y ¿cómo seguimos, Lucas? Ahora lo que hacemos es, tenemos todos los diagnósticos diferenciales que pensamos al inicio, cuando apenas interno, tenemos enfermedad diverticular, la descartamos, por tomografía y colonoscopia, pólipos también, cáncer de colon, hemorroide, fisura anal, colitis, angiodisplasia, lo descartamos por la angiotac, colitis inflamatoria, está toda descartada, úlcera entérica también, no consumía AINES, enfermedad de Crohn, la descartamos, tenemos fístula enteroaórtica descartada por la angiotac y no está operado de nada. ¿Qué nos queda por pensar? En divertículos yeyunales.
¿Podés volver para atrás un poquito? La diapositiva. ¿Eso, Doc? Sí. Ahí los pólipos no los puedes descartar, ¿bien? Porque te falta la parte del intestino delgado, ¿bien? A estudiar. Usted mencionó mencionó la cápsula, ¿bien? Intestino delgado. Que no lo hayas visto, no lo descarta. A ver, un poco para aclarar esto de la cápsula. La cápsula en nuestro medio, que esto es importante saberlo, nosotros no la tenemos la cápsula en ningún servicio de Río Cuarto. Y generalmente cuando pedimos la cápsula viene de Córdoba. Ponemos la cápsula nosotros, volvemos a mandar la cápsula a Córdoba, hasta que hacen el informe, tarda unos 5 días aproximadamente. ¿Bien? La sensibilidad de la cápsula para diagnóstico de hemorragia digestiva en el intestino delgado es 60%, ¿bien? Hay un 40% de lesiones que se le escapan, ¿bien? Es un dato importante, por lo cual los pólipos no los puedes descartar, las angiodisplasias tampoco las puedes descartar de todo, ¿bien? Y la úlcera entérica tampoco la puedes descartar, ¿por qué? Porque hay un 40% de probabilidad de que se le haya pasado la cápsula el diagnóstico, ¿bien? El tema es ¿qué otras cosas tenemos nosotros a disponibilidad para tratar de ver el diagnóstico de este paciente, ¿bien? En los países del primer mundo hacen otra cápsula muchas veces para aumentar la sensibilidad, que yo le decía. Tenemos la tomografía, que sí la tenemos nosotros acá, que nos puede orientar hacia un engrosamiento, un tumor, o para abrir otro abanico de posibilidades, porque hasta acá nosotros no tenemos el diagnóstico del sangrado. Vos tiraste ahí, se asomó la diapositiva de Meckel ahí. Bueno, hay estudios dirigidos al Meckel que uno puede hacer. Pero para no irse directamente al Meckel, sino para seguir pensando que se nos pueden perder estas lesiones que vos dijiste que no en el intestino delgado. ¿Bien? Eso quería aclarar un poquito. Está bien. No, ¿y qué otro estudio le hubiese pedido en ese momento? Yo ahí antes que se fuera de alta, ¿Repetirías? Que se fuera de alta, yo creo que tuvieron. Ustedes mencionaron que un dato menor que se comentó de la cápsula de la úlcera duodenal, ¿no? Sí. Ustedes la cápsula de una ulcerita. Sí, encontraron una úlcera. Yo creo que es alta. Hay que ver cómo destinar, por lo mejor, ¿no? Porque hay úlceras duodenales que sangran, y puede haber sido el caso y que se le haya pasado por alto en el momento de endoscopía. Hay que repetir los estudios. Y es importante preguntarle al endoscopista qué relación tiene esa úlcera con lo que vio, porque algunas veces son erosiones y uno se va de lleno a esto que yo estoy diciendo, y la verdad que no es para tenerlo en cuenta y seguir con los estudios de intestino delgado. Y un estudio que no está ahí, que nosotros lo tenemos, es la enterotac. Por supuesto. Y después, bueno, vos mencionaste esto, uno está un poco viciado por eso, hasta acá opino. ¿Bien? Está bien, ¿no? Vamos, Lucas. Para hablar un poco de divertículo de Meckel, uno de los diagnósticos diferenciales, tenemos un vestigio del conducto ónfalo-mesentérico vitelino, que era comunicación entre el saco vitelino y el intestino medio. Normalmente se estenosa a los 35 días, desaparece a las 10 semanas. Se encuentra ubicado en el borde antimesentérico del ilion, en cualquier punto desde la válvula iliocecal hasta unos 100 metros. Ahí veo que está el servicio de pediatría, está la doctora Díaz, para hacerle una pregunta si tienen pacientes con divertículo de Meckel en la infancia.
Hasta la doctora Díaz, hasta la doctora Alba también. La doctora Alba también. Sí. Y lo Ceci, que... ¿querés aportar algo? Sí, en realidad en pediatría por ahí se hubiese pensado antes, creo que es más común verlo en niños sobre todo entre los 3 y 5 años con un sangrado que anemiza pero puede estar acompañado o no de dolor abdominal, pero es una por ahí de las causas cuando tenés todo. En pediatría las causas de hemorragia digestiva baja son muy diferentes a lo que es en adultos. Claro. Por ahí, entonces, en Meckel lo pensás ya habiendo descartado todo el resto, y cuando tenés un sangrado que realmente te anemiza. El resto de las causas de hemorragia digestiva baja, si no es enfermedad inflamatoria o eso, no suele anemizar tanto, ¿no? Entonces por ahí se hubiese pensado un poco antes. Pero repito, es en pediatría, es muy raro, el paciente tiene 40 años como por ahí para estar pensando en un Meckel. Pero bueno, uno Sí, lo piensa. pero a este paciente lo había llevado a la primera consulta a la mamá, no se olviden de eso. Claro, ahí estaba el punto. Ese era el punto de por qué contestaba la mamá y no él. Seguimos. Complicaciones de los divertículos de Meckel. Obstrucción intestinal, hemorragia, diverticulitis por perforación, tumores y litiasis. Pensar siempre más frecuente en los adultos la obstrucción intestinal, la hemorragia además, como dice la doctora, en la presentación en los niños, y la diverticulitis es la segunda causa de complicación. Metodología diagnóstica. El centellograma es la prueba más precisa, que tenemos la gammagrafía con pernectato. Continuando con el caso clínico, a este paciente se le solicita centellograma marcado con pernectato con sospecha de diagnóstico de divertículo de Meckel. Estas son las imágenes. El informe decía que tenía una imagen sospechosa en fosa ilíaca derecha, compatible con divertículo de Meckel. Tratamiento: el divertículo de Meckel complicado debe ser extirpado por cirugía. Vamos a ver un video. Ahí, mientras avanzas, ¿puedo hacer un comentario? No, después lo hago. Sí, Marcos, podés ir. Después lo hago. Hagan el video. El video lo vamos a entender más que todos los cirujanos, así que si querés ir haciendo un aporte, lo podés hacer. Bueno, ahí la cámara gamma que hicieron ustedes, ahí yo creo que es importante mencionar algunas cosas, ¿bien? Una cosa que uno lo pida pensando que tiene un sangrado activo, y otra cosa que lo pida buscando directamente el divertículo de Meckel, porque los contrastes son distintos. Como mencionaron el angiotac, si uno no tiene angiotac y tiene una cámara gamma con contraste, puede realizar eso como una variante del angiotac. La diferencia es que en estos sangrado activo inestable no es fácil de traslado, generalmente no está en institución y no es como la comodidad del angiotac. Pero un método para tener en cuenta. Necesita un nivel de sangrado un poquito menor que la angiotac, bien, como para que dé positivo. Lo que sí es tiene la limitación que no marca bien el sitio del sangrado, a diferencia del angiotac. Y ahí usas tecnesio, ¿bien? Y si usas el otro marcador, ya vas directamente a buscar el Meckel, ¿no? Esto es para que tengan en cuenta algunas cositas de ese método de diagnóstico que eligieron, nada más. Sí, en un momento la intención era sumar a alguien de diagnóstico por imágenes, estaban invitados, pero bueno, muchas gracias por el aporte porque es muy preciso a la hora de indicar. Por ahí, para los que nunca han visto una cirugía, lo que se ve allá al fondo era el ciego, y empezamos desde la válvula iliocecal, que es en donde empieza el intestino delgado, ¿no? En realidad donde empieza, no donde termina, pero vamos desde ahí hacia adelante, porque como dijo Lucas, el divertículo se encuentra entre ahí y el metro.
Entonces ahí se está devanando, decimos nosotros, el intestino delgado para encontrar el divertículo que se veía en el estudio. Está grabado que Lucas dijo entre los 100 metros, pero no sé qué está acostumbrado a operar el Lucas. Está grabado. El doctor Medina el otro día nos dijo que el perpenectacto era el más específico para buscar la mucosa gástrica ectópica, que es lo más clásico en el divertículo de Meckel. Que por ahí si lo pedíamos con tecnesia 99 no iba a ser el marcamiento ahí en la fosa ilíaca derecha, como en este caso así lo hizo porque le pedimos con el perpenectacto. No sé el video. Qué conexión porón de internet. Doctor Ponce, apague el micrófono, por favor. No. Ahí lo que están tomando con la pinza izquierda es el divertículo de Meckel, para los que lo están viendo. Esa es la base del divertículo. Ahí se puso la sutura mecánica, hecha en flex. Ese video. Esa es la pieza quirúrgica, ahí con la mano izquierda, ahí se está señalando con la disección lo que es la mucosa gástrica ectópica y en la punta de la tijera lo que es la mucosa intestinal. Volviendo a los artículos científicos, podemos encontrar este review, Initial Management for Acute Lower Gastrointestinal Bleeding, que está publicado en la Revista Mundial de Gastroenterología en el 2019, en el cual se señala que la cirugía para hemorragia digestiva baja ha disminuido debido a los avances de hemostasia endoscópica y la radiología intervencionista. Las tasas de complicación y mortalidad de la cirugía son del 60 a 16%. Siempre las indicaciones para cirugía de emergencia en una hemorragia digestiva baja grave son: la región del sangrado se ha identificado claramente, pero las intervenciones no quirúrgicas han fallado. Un paciente con un sangrado continuo, paciente que se transfunde en 6 unidades de glóbulos rojos, como en este paciente. Falta de un diagnóstico a pesar de una tarea exhaustiva utilizando modalidades endoscópicas y radiográficas. Para concluir, la evaluación de los factores clínicos, comorbilidades, el uso de medicamentos, los síntomas de presentación, signos vitales y datos de laboratorio es útil para estadificar el riesgo de hemorragia digestiva baja grave. La angioTAC antes de la colonoscopía puede ayudar a la identificación del sitio del sangrado. Y el momento oportuno de la colonoscopía podría mejorar la identificación de la fuente de sangrado y la tasa de intervención endoscópica. Se requiere igualmente mucha más investigación para predecir la necesidad de una colonoscopía temprana o no y la intervención hemostática en los pacientes con hemorragia. Muchas gracias. Bueno, muy buena la presentación, Lucas. Vamos a aprovechar a Marcos Miguel, si puede dar su impresión de lo que fue el Ateneo, el caso clínico. Si hay alguna pregunta por el chat, y lamentamos que Romy Barrios no haya tenido un micrófono, pero bueno, va a estar en tus manos hacer un protocolo, que la idea siempre es de estos Ateneos interdisciplinarios,
es que manejemos el mismo idioma y que podamos tratar a los pacientes de la mejor manera. Marcos, para terminar, en honor al tiempo, tenés la palabra. Bueno, muy buena la presentación. Está muy bueno, yo quiero felicitarlo en esto porque lo que pasa en este paciente que ustedes presentan es la complejidad de llegar a un diagnóstico y que ahí tienen que participar todas las especialidades. Este caso, otra felicitación por este caso particular, porque es una causa de sangrado en adultos que es muy poco frecuente y que en general se llega en forma cataclísmica al diagnóstico operándolo en una urgencia y se encuentra el Meckel y uno ahí siente recién el alivio. Y bueno, y este trabajo en equipo y disponer y saber cómo disponer las cosas que uno tiene es muy útil, porque ustedes usaron una herramienta que fue la cámara gamma y a su vez hicieron un paso más porque usaron el otro contraste, buscando la posibilidad diagnóstica, porque lo tuvieron que pensar para poner ese contraste. Entonces, la verdad que felicitaciones porque lo resolvieron muy bien. Excelente. Muchas gracias. Ale, ¿querés decir algunas palabras? O el doctor Pérez, que son un poco los motorcitos de esto. Muy bien, sí, sí. Bueno, yo acá un poco cortado con el OSPI, pero muy bueno el caso. Importante que la CECI pudo participar, que está bueno, porque no en todas las patologías como esta tenemos nosotros participación con la gente de adultos, ¿no? Pero excelente trabajo. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo mes en honor al tiempo. Dijimos que no tenía que extenderse más de 1 hora y le damos 1 Les hora toca, y 7 Mati, minutos. el próximo Ateneo es de clínica. Clínica médica, exactamente. Están todos virtualmente invitados. Segundo miércoles de noviembre a las 20 horas. Nos vemos. Nos vemos, chau, chau.